Tiene uso de palabra el senador Martín Arévalo. Sí, Presidenta, muy buenos días a usted y a todos los colegas. Presidenta, bueno, continuando un poquito con el proyecto que hemos presentado y sobre todo habiendo escuchado las argumentaciones del senador que hizo el uso de palabra, yo sigo insistiendo, Presidente, que la Constitución es bastante clara en su artículo 103 y claramente habla de actualización. Y no podemos decir que se está cumpliendo siendo que hay gente que hasta hoy día sigue percibiendo menos de 1 millón de guaraníes como jubilación. Gente de 80 años que sobrevive con ese salario, Presidente. Yo no sé realmente cuál es la política del Ministerio de Hacienda cuando defiende una posición tan cerrada sobre este proyecto y sobre todo violatorio a la Constitución Nacional. O sea, podemos discutir que de repente hay caja que de repente no tiene el superávit que corresponde, pero lo que no se puede negociar es el cumplimiento de la Constitución. Entonces, menos en este Congreso podemos estar alentando a la violación de la Constitución Nacional, Presidenta. Creo yo que hay que entender bien cuando ellos mezclan los números. Claramente hablan de que el Estado está poniendo plata por el déficit que se tiene, pero ellos tienen que aclarar también que en gran parte de esa plata va a los policías y militares, que tienen todos los beneficios que el sector de magisterio o los funcionarios del sector civil no lo tienen. La Policía Nacional y los militares tienen la actualización automática y no tienen este problema de jubilación paupérrima que están teniendo muchos funcionarios que se han jubilado. Entonces, Presidente, defendiendo el proyecto yo creo que corresponde. ¿Por qué? Porque está basado en la Constitución. Está basado en la Constitución y sobre todo creo yo que después de 1 año, 8 meses de haber presentado y realmente me he tomado la molestia de reunirme, de ver los números y gran parte de la gente que han trabajado en este proyecto, Presidente, son técnicos del Ministerio de Hacienda, fueron altos funcionarios que conocen los números, que manejan perfectamente los números reales, porque hasta hoy día de repente vemos informes que viene del Ministerio de Hacienda en donde plantean números, pero no vemos, por ejemplo, los bonos que se tiene depositado y sobre todo que genera un importante interés a este estamento. Entonces, Presidente, claramente decimos que el proyecto tiene financiamiento, se puede financiar perfectamente de los intereses que está depositado y no es mucho realmente si es que vemos. Yo tengo algunos, si podemos proyectar algunos gráficos que... Bueno, este está a lo que se refería un poco el senador que había hablado. El costo de aumento es al 75% del salario mínimo anual, saldría 5.8 millones de dólares. Y 4.821 personas jubiladas serían beneficiadas. La administración pública tendría un costo anual de 3.6 millones de dólares que serán financiados con recursos propios de los intereses generados por la inversión. Inversión financiera de los funcionarios de la administración pública sin tocar el aporte jubilatorio, activo beneficiando a 3.143 jubilados. Todos ellos personas con más de 80 años. Todos ellos personas que están rondando los 80 años. En el grupo de magistrados judiciales serán beneficiados 19 jubilados que tendrán un costo de $26.000 financiado con recursos propios del aporte de los magistrados judiciales. En este tema, docentes universitarios
que serán beneficiados es 117 jubilados, que tendrán un costo de 311.000 dólares pagados con recursos propios, aporte de los docentes universitarios. Después tenemos el Magisterio Nacional, que serán beneficiados 1.542 jubilados, financiado con préstamos del 50% del superávit de los aportes de los funcionarios del sector administrativo público determinado en el artículo 4 del proyecto de la presente ley. Entonces, presidente, tenemos que el 40% de las personas que ganan 1.717.000 del sector de la administración pública, entonces sería beneficiado, presidente, gran parte. El siguiente. También es importante, presidente, que la actualización regulada en la presente ley será financiada con el aporte de cada sector del programa civil, recursos institucionales de recursos propios con sus respectivos organismos financiadores. El 50% del superávit del aporte de los funcionarios del sector administrativo público del ejercicio vigente podrán ser utilizados por el Ministerio de Hacienda para financiar el déficit de los sectores deficitarios del mismo programa, que constituirán préstamos que el Estado deberá retornar y dar el mismo tratamiento que de la Reserva Monetaria Internacional en materia de seguridad de inversiones y de intereses cuando el arrendamiento y serán registrados como propiedad privada del sector administración pública. Para este sector, la reserva correspondiente a ejercicios anteriores no utilizados. Presidente, lo que manifestó la semana pasada la senadora Ovelari, disculpe que la cite, que era justamente que se contraponía al artículo primero por el hecho de que por un lado es beneficiada y por el otro lado se le imposibilita que pueda utilizar los beneficios de la actualización. Esto es lo que viene a solucionar un problema de la utilización de fondos que tiene superávit, pero que nadie les da un respaldo y sobre todo no le devuelve esa plata que es utilizada de las cajas que tiene superávit. Entonces, con este artículo se subsana. Y reiterar, presidente, que cuando en el artículo primero claramente estamos diciendo que quienes van a ser los beneficiados con este proyecto de ley son los funcionarios públicos y empleados del programa civil, y que en este caso son todos los funcionarios del sector civil, y está claramente el sector docente, presidente. Entonces, eso quería resaltar, presidente, y sobre todo cuando tratemos artículo por artículo, voy a ir defendiendo punto por punto, y reiterarle, presidente, que me opongo a que se pueda posponer por 90 días este proyecto. Yo creo que después de un año, 8 meses que esté en el Senado y que estuvo en la Comisión de Hacienda y otras comisiones, y que de repente se plantee de alguna manera que dentro de 90 días vamos a estudiar y vamos a mejorar. No sé qué más lo que podemos mejorar, no sé qué más lo que podemos estudiar. Me pasé todo este tiempo llamando al ministro de Hacienda y otras autoridades del ministerio para tratar de ver algunos números que tenía. Nadie nos responde. Ahora he visto que de repente se le invitó en la Comisión de Educación, no sé cómo se puede tratar un tema de la Comisión de Hacienda en la Comisión de Educación, no sé por qué. Pero bueno, evidentemente hay algunos que tienen el privilegio de poder invitarle a un ministro y que se tenga la información, cosa que evidentemente algunos senadores no tenemos esa fuerza o ese poder de tenerle a los ministros a disposición, ¿verdad? Pero reitero, no estoy de acuerdo, presidente, y planteo el tratamiento, y sobre todo para poder posteriormente que artículo a artículo vayamos discutiendo y sobre todo defendiendo posiciones. Creo firmemente que este proyecto se hizo con la seriedad que corresponde, y fue un proyecto elaborado por técnicos que estuvieron en el Ministerio de Hacienda y que conocen los números. Reitero que hay una campaña en contra para que no sea aprobado. ¿Por qué? Porque le es mucho más fácil a los funcionarios del Ministerio de Hacienda seguir bicicleteando y seguir utilizando la plata de los jubilados, y no sabemos ni cómo realmente lo están haciendo, pero sí es un dinero que
con mucho sacrificio durante 30, 35, 40 años, todos esos funcionarios estaban y depositando o directamente se les descontaba los 16,16% de su salario y que hoy se le esté privando de ese derecho que tienen cada uno de ellos de que se le actualice. Así como dice la Constitución en su artículo 103, la actualización les corresponde, así como los funcionarios activos. Hay gente que de repente hoy día tienen 15 millones de guaraníes de salario o de jubilación, pero por supuesto ellos están viviendo bien. Pero hay otra gente que justamente hay un video que por ahí si ven realmente le cae, no sé, realmente lastima cuando vemos la realidad de algunos paraguayos que tengan que vivir con menos de 1 millón de jubilación. Entonces esa es la realidad, Presidenta, y por lo cual planteó el Presidente el tratamiento y usted seguramente va a poner a consideración si tratamos o no, pero definitivamente me opongo a cualquier postergación. Ya postergamos mucho, ya se hizo las reuniones de trabajo, el senador Rasmussen capitaneó algunas de esas reuniones, pero no se llegó a ningún acuerdo. La gente del Ministerio de Hacienda no quiere que se trate, no quiere que haya ningún cambio. Lo único que plantean es que la próxima administración se encargue de este tema. Y la verdad de las cosas, si hoy posponemos por 90 días, lo que vamos a hacer es definitivamente vamos a matar este proyecto y vamos a decirle no a toda esa gente que hoy está esperando su actualización de haberes. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, señor senador. Senador Martín Arévalo, proyectista. Sí, Presidenta. Bueno, la verdad que se lanzaron varias argumentaciones que de repente sale de contexto y sobre todo cuando se habla de que no está calzado y si hablamos de número es de acuerdo a los hemos quitado del actual presupuesto de la nación y cuando vemos la cantidad de gente que van a ser beneficiada que ganan menos del salario de 1 millón de guaraníes, son 4.821. Eso se tiene, Presidente. En la administración pública está 3.143, en el magisterio está 1.542, en magistrado judicial está 19 y docente universitario son 117. Hace un total de 4.821 personas. Y el costo mensual sería de 852 millones y sería un total en un año de 5.800.000 dólares, 6 millones de dólares, Presidente. Pero más allá también quería puntualizar lo siguiente. Decía, ¿de dónde vamos a calzar el déficit que tiene la caja del magisterio? Y en el artículo 5, Presidente, nosotros habíamos puesto justamente el aporte del gobierno central como patronal. ¿Por qué? Porque las cajas solamente hoy están poniendo las personas que se van a jubilar, en este caso el 16%. Pero vemos que normalmente en la función privada, las empresas, la patronal, ponen IPS su aporte. El aporte que le corresponde como patronal. Las municipalidades, la Municipalidad de Asunción, tengo entendido que aporta el 10% a la caja municipal, por ejemplo. ¿Y por qué el Estado no está depositando o no pone su parte que le corresponde como patronal? Entonces, si es que, y en el proyecto está, que de ahora en más el gobierno central como patronal deposite el 9,5%. Y eso podemos incluso, dice, es mucho, porque son 207 millones de dólares anual, que sería. Entonces podemos hacer que ese 9,5% solamente sea para la caja del magisterio, ya que tiene déficit. Entonces ir buscando mecanismo de que pueda al final sostener esas cajas deficitarias. Pero plantean de repente, no, vamos a cambiar y vamos a alzar otra vez la edad para que se puedan jubilar el magisterio. Y son situaciones que de repente en algún momento otros legisladores seguramente
por el populismo hicieron y tomaron esa decisión de bajar y hoy es insostenible, pero ¿por qué castigar? ¿Por qué castigar a sectores que de repente sí le corresponde la actualización y hoy se le está negando? Y sobre todo, esa no es plata del Estado, es plata de esa gente que aportaron durante toda su vida. Y nosotros, chochamente, estamos queriendo utilizar o como Estado haciendo un abuso sobre el dinero que han aportado. Reitero, gran parte también del fracaso de esta jubilación es porque la patronal, el Estado, no ha aportado lo que corresponde. ¿Y por qué la Policía Nacional y los policías tienen actualización y tienen un mejor jubilación? Y también el Estado es el que pone, al fin y al cabo, está poniendo. Entonces, ¿por qué al sector civil se le castiga? ¿Por qué le tenemos que castigar? Reitero, presidenta, nosotros tenemos los números de gente que van a ser beneficiados, tenemos los cuadros, tenemos claramente lo que creo nomás, presidenta, es que con 3 meses de una supuesta mesa que se pueda dialogar, lo que vamos a hacer es, estamos entrando en agosto, definitivamente vamos a matar las ilusiones y sobre todo ese derecho que tiene toda esa gente que de repente tanto tiempo, vamos a esperar que fallezcan toda esa gente de 70, 80 años que son gran parte de lo que hoy está pidiendo esta actualización. No hablamos luego de la gente que hoy está con buenos salarios y que tiene 2, 3, qué sé yo, salarios como docente. No, estamos hablando de la gente que realmente sufre, que no tiene seguro social y sobre todo tiene un salario de menos de 1.500 y con eso tiene que sobrevivir. Para eso estamos tratando este proyecto de ley. Para eso el miramiento fue para ellos. Cuando yo planteé, cuando estaban la gente acá del Ministerio de Hacienda, bueno, vamos a hacer un proyecto especial mirando un poquito a esa gente que gana menos de 1,5 millones o menos del salario mínimo, tampoco ellos te dan ninguna solución. A ellos les encanta esta situación de vamos a tirar 2 meses, 3 meses. Les encanta. ¿Por qué? Porque están matando el tiempo que se tiene. Reitero, presidente, seguramente, no sé si Dios diga lo contrario en el próximo periodo, seguramente si estamos o no estamos más como parlamentarios, pero sí, presidente, creo que una posición dilatoria, como pretenden algunos, y decir que de aquí a 3 meses van a tener la solución mágica para aprobar, no va a pasar así. Vamos a ser sinceros, si es que se aprueba una dilación es sencillamente para matar el proyecto y para matar definitivamente esa actualización que están queriendo esa gente que le corresponde. Si lo que estamos hablando de actualización y me dicen no, se está cumpliendo luego, entonces si se estaba cumpliendo, entonces no iba a haber esa gente peleando por sus derechos ahí en la plaza o llamándonos por teléfono y diciéndonos que el año pasado, ¿cuánto fue la suba de la actualización que dice el Ministerio de Hacienda? 78.000 guaraníes. 78.000, y eso es la gran suba que tienen. Pero dejémonos de joder. ¿Terminó, senador? Gracias, señor senador. Proyecto por 90 días. Vamos a seguir insistiendo porque algunos decían que me iba a retirar el proyecto. Lo que quiero es que soy una persona de una sola pieza y cuando tomo una posición y sobre todo compromiso con la gente, voy a continuar de forma transparente y sobre todo voy a seguir luchando por lo que ustedes defienden, que es el proyecto de la actualización de salarios. Lastimosamente hubieron gremios que se han prestado un poquito a que se pueda postergar esto. Lastimosamente eso nos viene a entorpecer y hay otra gente que quiere quitar rédito político de esta situación y no corresponde. Yo siempre fui sincero con ustedes, esto hace más de 1 año, 8 meses que presentamos y lo que yo peleo es que, así como le dije a algunos compañeros, acá no se puede discutir, acá hay que cumplir la Constitución y la Constitución es claro que en su artículo 103 habla de la actualización de los salarios de todos los funcionarios del sector civil, donde están
el magisterio, o sea, los docentes, están los funcionarios que han aportado 30, 40 años de jubilación. Nosotros hemos dado una solución con que el gobierno central de ahora en más también tiene que depositar un monto para calzar un poquito el déficit que se tiene. O sea, si el sector privado, la patronal, está dando 10% o el 16% del IPS, la municipalidad, por ejemplo, da 10% por todos los funcionarios, el gobierno no da. Justamente nos acompaña a esos 16% que ustedes normalmente están aportando. Por eso hay un déficit. Entonces, en la ley que nosotros presentamos, está el 9,5% que el gobierno central tiene que depositar y con eso ya salvamos ese déficit que tanto hablan ahí, que dicen que soy un irresponsable por defender la causa de ustedes. Y es mentira, porque está en la Constitución la actualización y eso no se discute, se tiene que cumplir. Así mismo, senador. Que realmente es normal. Entonces, vamos a seguir, vamos a esperar los 90 días que le vamos a hacer. Ojalá que el día de mañana puedan entender un poco esta gente y si no aprueban, ya queda en manos de el castigo correspondiente y ya saben dónde le van a castigar. Así mismo. Esto que sí. Martín, senador de la República. Martín. Bueno, senador, muchas gracias por su gran apoyo. Solamente pedimos, Dios me bendiga.